La tormenta de noviembre talló las carreteras secundarias de Millbrook en vetas de sombra y furia. Los faros de Connor Walls derramaban oro en la oscuridad. Entonces ella se materializó de la tempestad. Una silueta rota se desplomó contra la barandilla como un ángel caído desheredado. La tela de lentejuelas se aferraba a su cuerpo tembloroso. Los tacones de diseñador yacían destrozados en el barro, y sus dedos se aferraban a un bolso desgastado con la desesperación de manos que se ahogan agarrando madera a la deriva. No tengo a dónde ir. Las palabras salieron atropelladas entre dientes castañeteantes, ásperas y huecas como el viento invernal. Sus ojos esmeralda permanecieron fijos en el asfalto lluvioso, negándose a sostener su mirada. 3 años criando a Mason sola habían agudizado los instintos de Connor. Podía oler la desesperación como humo en el viento. Pero cuando finalmente levantó la cara, el mundo se inclinó sobre su eje. Esos pómulos, esa curva obstinada de su mandíbula, rasgos que pertenecían a Jennifer. Su Jennifer, enterrada hacía 3 primaveras con sus sueños compartidos. Las manos de Connor se congelaron en el volante, con los nudillos blancos como el hueso contra el cuero agrietado. El motor retumbó en ralentí por la cabina como una bestia enjaulada, los limpiaparabrisas cortando rítmicamente ante el embate de la tormenta. Mason, de 7 años, se removió en el asiento trasero, con los deditos aferrados a su manta de dinosaurio, perdido en sueños donde los T-Rex gobernaban reinos de verano eterno. Los labios de la mujer volvieron a moverse, formando palabras que el viento devoró antes de que pudieran alcanzarlo. La lluvia corría ríos por sus mejillas, arrastrando el maquillaje que había sobrevivido a la destrucción de la noche. Connor conocía esa mirada, la mirada vacía de alguien parado al borde del mundo sin un lugar donde caer. Él mismo la había usado después del funeral de Jennifer, cuando el dolor parecía ahogarse en cámara lenta. La puerta de la camioneta se abrió con un crujido. En protesta por la violencia de la tormenta. Connor se adentró en la vorágine. La lluvia le aguijoneaba la piel como acusaciones congeladas. «Señora». Su voz atravesó el viento aullante, firme, a pesar del temblor que le recorría la espalda. Ella se estremeció como si sus palabras fueran golpes físicos. Sus ojos verdes se clavaron en el árbol como un animal acorralado buscando escapar. De cerca, el parecido lo golpeó como un mazazo en el pecho. La misma nariz delicada, la misma forma de morderse el labio inferior cuando tenía miedo. El bolso en sus manos tenía cicatrices, el cuero desgastado por dedos desesperados, los cierres de latón deslustrados por el tiempo. Cualesquiera que fueran los secretos que albergaba, habían sido guardados durante mucho tiempo. «Mi hijo duerme en la camioneta», dijo Connor, con la voz suave como la niebla invernal. «Pero puedo llevarte a un lugar cálido, a un lugar seguro». La mentira le supo amarga. Ya ningún lugar se sentía seguro. Desde que el accidente de Jennifer abrió un agujero en el centro de su mundo. La mirada de la mujer se dirigió a la ventana trasera de la camioneta, donde el rostro inocente de Mason se apoyaba contra el cristal, dormido. Algo cambió en su expresión, una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. «Se parece a ella», susurró. Las palabras, tan suaves que Connor casi las pasó por alto bajo el rugido de la tormenta. La declaración fue como un golpe físico, cortándole el aliento y dejándolo tambaleándose bajo la lluvia. Sus dedos temblaron contra la superficie desgastada del bolso, y por un instante Connor vislumbró algo que le heló la sangre. Una fotografía, parcialmente visible a través de un desgarre en el cuero. El rostro de Jennifer, más joven, riéndose de algún chiste olvidado. La mujer notó su mirada y apretó el bolso con más fuerza. El pánico cruzó su rostro como un relámpago iluminando un cementerio. «No lo entiendes», suspiró, retrocediendo hacia la barandilla, como si la barrera metálica pudiera protegerla de los demonios que la acechaban en el pasado. «No debería estar aquí. No debería haber venido». Pero ella estaba allí, temblando como la última hoja de otoño, aferrada a una rama moribunda,
y Connor sintió el familiar peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como un sudario. El amanecer se deslizó por las soñolientas calles de Millbrook con la reticencia de un secreto culpable. La cocina de Connor olía a café y a masa de panqueques. La animada charla de Mason llenaba los espacios que el silencio había ocupado durante demasiado tiempo. La mujer, cuyo nombre había susurrado era Sarah, estaba sentada a la mesa de madera deteriorada, vestida con una de las viejas sudaderas de Connor y los vaqueros favoritos de Jennifer, sacados de cajas que no habían visto la luz en 3 años. El vapor se elevaba de su taza de café como incienso de una oración que temía pronunciar. Unas ojeras le ensombrecían los ojos, y sus dedos recorrieron la veta de la mesa, como si leyera una antigua escritura tallada en la madera. Mason saltaba entre la estufa y la mesa. El entusiasmo de un niño de 7 años era contagioso a pesar de las preguntas que le quemaban el pecho. «Señorita Sarah, ¿sabe usted de dinosaurios?». La voz de Mason transmitía la emoción sin aliento de la infancia, ajena a la tensión que crepitaba entre los adultos, como la electricidad antes de una tormenta. La risa de Sarah los sorprendió a todos. Rica, cálida y tan dolorosamente familiar que Connor dejó caer su espátula con un ruido metálico. «Un poco», dijo, con los ojos suavizados al ver a Mason demostrar su rugido de T-Rex. «¿Sabías que en realidad no se extinguieron? Simplemente aprendieron a volar». Los ojos del niño se abrieron como platos, y Connor se encontró mirando fijamente a este desconocido, que hablaba con la voz de Jennifer, usaba sus gestos, compartía su don para hacer que el mundo de su hijo se sintiera mágico e infinito. La mirada de Sarah se cruzó con la suya a través del caos doméstico de la cocina, y Connor vio un destello allí. Reconocimiento, culpa y una especie de esperanza desesperada que le oprimió el pecho con un temor indescriptible. Apartó la mirada rápidamente, concentrándose en el animado discurso de Mason sobre el dinosaurio, pero sus manos la traicionaron. Temblaron al levantar la taza de café, temblaron al acariciarle el pelo alborotado, se quedaron completamente quietas cuando Mason le preguntó si estaría allí cuando volviera de la escuela. «No lo sé, cariño», susurró, y Connor oyó años de correr en esas 2 simples palabras. Lo que fuera que la hubiera traído a esa carretera empapada de lluvia, aún no había terminado con ella. La rutina matutina continuó con esmerada cortesía. Los 3 bailando alrededor del elefante que se había instalado en su pequeña cocina. Connor preparó el almuerzo de Mason con precisión mecánica, su memoria muscular lo guiaba a través de las tareas mientras su mente corría con posibilidades imposibles. Sarah ayudó a Mason a encontrar su mochila de dinosaurio, su movimiento tan natural, tan acertado que dolía verla. Su lugar allí era de maneras que aterrorizaban a Connor. Llenaba espacios en sus vidas que él no se había dado cuenta de que aún estaban vacíos. Cuando Mason la rodeó con sus pequeños brazos por la cintura en un abrazo de despedida impulsivo, la compostura de Sarah se quebró como el hielo en primavera, las lágrimas amenazaban con brotar de unos ojos que guardaban demasiados secretos. Pasaron 3 días en una extraña especie de limbo doméstico. Sarah se movía por su casa como un fantasma, aprendiendo a ser humana de nuevo, ayudando con los platos, doblando la ropa de Mason. Lavaba la ropa con la precisión que delataba la experiencia adquirida con esfuerzo, arreglándoselas con muy poco. Dormía en el sofá, aunque Connor a menudo la encontraba de pie junto a la ventana del salón de madrugada, mirando a la calle como si esperara que alguien emergiera de la oscuridad. Sus pesadillas los despertaban a todos, sollozos entrecortados y disculpas susurradas en idiomas que Connor no reconocía. Cada mañana, se disculpaba con la mirada baja y se ofrecía a irse. Pero algo en la expresión esperanzada de Mason siempre parecía hacerle cambiar de opinión. La fotografía atormentaba los pensamientos de Connor como una fiebre persistente. El rostro de Jennifer, capturado en un momento de pura alegría que nunca antes había visto, escondido en el bolso de una desconocida como contrabando. Casi se había convencido de que era coincidencia, una similitud nacida de ilusiones y 3 años de soledad. Pero los gestos de Sarah,
la forma en que tarareaba la canción favorita de Jennifer mientras cocinaba, el conocimiento instintivo de dónde encajaba cada cosa en su cocina, no eran coincidencias. Eran migajas de pan que conducían a una verdad. Connor no estaba seguro de estar listo para seguir. Cuando Sarah mencionó el apellido de soltera de Jennifer en una conversación casual, dejándolo caer como una piedra en agua quieta, Connor sintió la primera grieta en su realidad cuidadosamente construida. Morrison siempre fue demasiado terca para su propio bien, dijo Sarah, sin darse cuenta de cómo la taza de café de Connor se congeló a medio camino de sus labios. Jennifer Morrison Walls, un nombre que había aparecido en un certificado de defunción hacía 3 años, llevándose el futuro de Connor a la tumba. La intimidad casual en la voz de Sarah sugería un conocimiento más profundo que los obituarios de los periódicos o el acoso en redes sociales. Era la voz de alguien que había conocido a Jennifer antes de que Connor existiera, antes de Mason, antes de la vida que habían construido juntos en las tranquilas calles de Millbrook. La comprensión golpeó a Connor como una avalancha, fría, devastadora y completamente inevitable. El camarón negro apareció el martes por la mañana como una aleta de tiburón que atravesaba la tranquilidad suburbana. Connor estaba bajo el capó del Buick de la señora Peterson cuando vio el vehículo estacionado en la esquina de Maple y la Tercera. Sus ventanas tintadas solo reflejaban oscuridad e intenciones malévolas. 2 hombres con trajes caros estaban de pie junto a él, su postura sugería paciencia, aprendida a base de violencia y una cómoda familiaridad con la intimidación. El más alto, de cabello canoso y afilado como una cuchilla, consultaba una tableta con el interés casual de un cazador que rastrea a una presa herida. La sangre de Connor se convirtió en agua helada en sus venas cuando la comprensión lo invadió como un edificio que se derrumba. No habían encontrado a Sarah por casualidad. Habían estado siguiendo las pistas que Connor había ayudado a crear al traerla a su casa. Los hombres se acercaron con una calma depredadora, con sus zapatos caros resonando contra el pavimento mojado como un cronómetro que marcaba los segundos hasta la detonación. Señor Walls, dijo el de cabello plateado, con la autoridad que emanaba de años de obedecer sus palabras sin cuestionarlas. Buscamos a alguien. Una mujer de 26 años, cabello castaño, ojos verdes, con varios nombres. Sacó una fotografía, Sarah, pero no la de la criatura rota que Connor había encontrado al borde de la carretera. Esta versión llevaba un vestido de cóctel y una sonrisa segura, posando con el telón de fondo de un establecimiento de lujo donde el dinero y el poder se reunían para hacer tratos que nunca vieron la luz. Nunca la había visto. Connor mintió, con voz firme a pesar del pánico que le martilleaba las costillas. La mentira parecía necesaria, protectora, aunque estos hombres irradiaban el tipo de peligro que hacía que mentirles fuera como firmar su propia sentencia de muerte. El segundo hombre, más joven pero con la confianza relajada de alguien que se siente cómodo con la violencia, sonrió con dientes que nunca habían conocido la calidez. Las cámaras de seguridad sugieren lo contrario, dijo, sacando una tableta que mostraba imágenes granuladas de la camioneta de Connor alejándose de la autopista 47 hacía 3 noches. La marca de tiempo brillaba acusadoramente en la esquina, las 23:47 del 15 de noviembre. Prueba de una bondad que estaba a punto de convertirse en la decisión más peligrosa que Connor había tomado en su vida. Vincent Reeves se presentó con el encanto informal de un hombre que se ganaba la vida matando gente, pero lo disfrazó con trajes caros y donaciones caritativas. Su tarjeta de visita pesaba como plomo en la palma de Connor. El logo de algún conglomerado de entretenimiento de Las Vegas, grabado en oro, reflejaba la luz de la mañana como sangre fresca. La señorita Morrison le debe a nuestro jefe una suma considerable, explicó Vincent, con un tono que sugería que se trataba simplemente de negocios. Nada personal. Solo un día más de trabajo en un mundo donde las deudas se cobraban con intereses medidos en huesos rotos. $200,000, para ser precisos. Dinero que fue sustraído de nuestro establecimiento por medios no autorizados. El garaje de repente se sintió más pequeño,
Las paredes se cerraban como las fauces de una trampa que Connor no había visto hasta que fue demasiado tarde para escapar. Sus herramientas, su sustento, el santuario donde había reconstruido su vida tras la muerte de Jennifer, todo se sentía ahora contaminado por la presencia de hombres que comerciaban con divisas de miedo y violencia. No sé nada de dinero robado, dijo Connor, con un sabor a ceniza en la boca. La sonrisa de Vincent no se alteró, pero algo cambió en sus ojos. Una oscuridad que sugería que las negaciones de Connor simplemente retrasaban un ajuste de cuentas inevitable. La tableta apareció de nuevo, esta vez mostrando fotografías de la casa de Connor, su garaje. Mason caminando hacia la escuela con su mochila de dinosaurio rebotando contra su pequeño cuerpo. «Sabemos dónde está», dijo Vincent, señor Walls. Cada palabra, cuidadosamente medida y deliberadamente aterradora. La pregunta no es si la encontraremos. Es si serás lo suficientemente inteligente como para hacerte a un lado cuando lo hagamos. La amenaza flotaba en el aire como el humo de un funeral, tácita pero absolutamente clara. Estos no eran hombres que hacían promesas vanas ni gestos vacíos. Eran profesionales en un negocio donde el pago siempre vencía, donde las deudas se saldaban en divisas que dejaban marcas permanentes en carne y espíritu. Connor pensó en Sarah durmiendo en su sofá, en la sonrisa confiada de Mason, en la fotografía escondida en un bolso roto que sugería secretos enterrados más profundamente que las fosas oceánicas. La confrontación se intensificó con la inevitabilidad de un desastre natural. El compañero de Vincent, Marcus, se dirigió con gracia depredadora hacia la entrada trasera del garaje, con la clara intención de registrar las instalaciones, con el consentimiento de Connor o no. La violación se sintió personal, íntima en su despreocupada indiferencia por la privacidad y la seguridad. La mano de Connor encontró la llave inglesa en su banco de trabajo, un recuerdo muscular de 3 años de paternidad soltera, reconociendo el momento en que cesaron las conversaciones y comenzó la protección. «No tienes una orden judicial», dijo, y sus palabras transmitían más coraje del que sentía. Marcus rió, un sonido como el de un cristal roto en un cementerio a medianoche. «No necesitamos una. La señorita Morrison es nuestra propiedad, y simplemente estamos reclamando lo que nos pertenece». El sonido de la madera astillada resonó desde la casa de Connor como el crujido de huesos rotos. A través de la ventana sucia del garaje, pudo ver su puerta principal colgando torcida. La cerradura arrancada de su marco con una eficiencia profesional que denotaba una amplia experiencia en allanamientos de morada. El grito de Sarah cortó el aire matutino como una cuchilla, agudo, desesperado y absolutamente aterrador en su vulnerabilidad. El mundo de Connor se redujo a ese único sonido. Todo lo demás se desvaneció en un ruido blanco cuando el instinto paternal anuló el pensamiento racional. Mason estaba en la escuela, a salvo por ahora, pero Sarah estaba allí con hombres que trataban a los seres humanos como mercancías para comprar, vender y desechar cuando su utilidad expiraba. Connor corrió hacia la casa con la velocidad desesperada de quien corre hacia su propia destrucción. Tras él, la voz de Vincent transmitía la confianza perezosa de alguien que había jugado a este juego muchas veces y siempre cobraba lo que le debían. «Señor Walls», llamó, con un tono divertido que teñía su voz como sangre en el agua. «Está a punto de hacer un error muy caro». Las palabras siguieron a Connor a través de su puerta principal, donde los muebles yacían esparcidos como los escombros de una explosión doméstica. Sarah se había ido, se había desvanecido como el humo, dejando solo el persistente aroma de su champú y un solo zapato de tacón abandonado en el suelo de madera, como evidencia de un crimen que jamás sería procesado. El almacén se alzaba en el distrito industrial de Millbrook como un cáncer en el paisaje, rodeado por los restos de fábricas que una vez fueron el motor económico de la ciudad. La camioneta de Connor rugía por calles vacías, bordeadas de ventanas rotas y edificios oxidados que servían como monumentos a tiempos mejores y promesas incumplidas. Las instrucciones de Vincent habían sido precisas, casi alegremente específicas,
como si disfrutara del teatro de obligar a sus víctimas a participar en su propia destrucción. Almacén Riverside, edificio 7. Ven solo o la chica desaparece para siempre. El ultimátum había sido dado con el tono casual de alguien que pide café, un recordatorio de que la violencia era simplemente otra herramienta en el arsenal profesional de estos hombres. El interior del edificio resumaba aceite de motor y descomposición. Décadas de uso industrial, dejando manchas que ninguna limpieza podía borrar. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas como insectos moribundos, proyectando sombras ásperas que convertían cada rincón en un posible escondite para una emboscada. Los pasos de Connor resonaban en el espacio cavernoso. Cada sonido, amplificado por el miedo y la terrible certeza de que caía en una trampa diseñada por profesionales que habían perfeccionado el arte de la intimidación. Su anillo de bodas reflejaba la luz enfermiza, un recordatorio de promesas hechas y rotas, de una mujer que había muerto guardando secretos que ahora amenazaban con destruir todo lo que había dejado atrás. Sara colgaba suspendida de un polipasto de cadena como una marioneta con las cuerdas cortadas, con las muñecas atadas con bridas que ya le habían hecho sangrar en su desesperada lucha por la libertad. El vestido de lentejuelas estaba roto, revelando moretones que le teñían la piel, en tonos morados y negros que denotaban violencia profesional sistemática. Sus ojos se encontraron con Connors al otro lado del almacén, desbordados de terror, pero también con algo más, una esperanza desesperada que le oprimía el pecho con el peso de decisiones imposibles. «Lo siento», susurró, las palabras apenas audibles por encima de los ventiladores industriales que giraban lentamente sobre su cabeza. «Siento mucho haber traído esto a su puerta». Vincent emergió de las sombras con precisión teatral, flanqueado por Marcus y un tercer hombre, cuyo rostro mostraba las cicatrices de toda una vida de preguntas con los puños. «Señor Walls», dijo Vincent, y su voz resonó por el vasto espacio con la resonancia de una sentencia de muerte leída en voz alta. «Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho que discutir». La tableta apareció de nuevo, esta vez mostrando imágenes de vigilancia de la escuela de albañiles de la casa de Connor. El mensaje era claro. Estos hombres se habían infiltrado en cada rincón de sus vidas, mapeando vulnerabilidades y puntos de presión con la meticulosidad de estrategas militares que se preparan para un asedio. «Nos robó», continuó Vincent, con un tono que sugería que se trataba simplemente de una transacción comercial que había salido mal. $200,000 desaparecieron de nuestro establecimiento de Las Vegas hace 6 meses. Las imágenes de seguridad muestran a la señorita Morrison, o como sea que se llame. En el lugar de los hechos, la pantalla de la tableta cambió a la vigilancia del casino. Imágenes en blanco y negro de Sara moviéndose entre la multitud con la seguridad y la determinación de alguien que pertenecía a ese mundo de luces artificiales y sueños fabricados. Pero Connor podía ver la desesperación en sus movimientos, la forma en que sus ojos buscaban constantemente las salidas, la postura de alguien que huye de algo mucho peor que las deudas de juego. La verdad se desveló con la fuerza inexorable de una avalancha. Sara no era solo una bailarina de bar cualquiera que había acabado en una oscura autopista por accidente. Era la hermana de Jennifer. La hermana que Jennifer nunca había mencionado, nunca había reconocido, nunca había permitido entrar en la vida ordenada y compartimentada que había construido en la seguridad suburbana de Millbrook. La revelación golpeó a Connor como un puñetazo, recontextualizando cada conversación, cada comida compartida, cada momento de tranquilidad doméstica que habían construido juntos. Jennifer Morrison había sido Jennifer Morrison Walls. Pero antes de eso, había sido Jennifer Morrison, hermana de Sara Morrison, hija de una familia que había dado 2 mujeres lo suficientemente desesperadas como para reinventarse por completo. «Tu esposa era muy buena guardando secretos», observó Vincent, observando el rostro de Connor con el interés clínico de un científico que observa un espécimen particularmente fascinante. Se fue de casa a los 18 años, cortó todo contacto con su familia y se construyó una identidad completamente nueva en este encantador pueblito. «Muy admirable»,
de verdad. Muy estadounidense, la mujer hecha a sí misma que perseguía sus sueños. Su sonrisa nunca vaciló, pero algo depredador se movió detrás de sus ojos. La incertidumbre que sugería que los secretos de Jennifer habían sido comprados con divisas que Connor apenas comenzaba a comprender. La fotografía apareció de nuevo. Jennifer, joven y riendo, de pie junto a Sarah en lo que parecían tiempos mejores. Antes de que lo que los había separado envenenaría su relación sin posibilidad de reparación. Nunca te habló de Las Vegas, ¿verdad? Continuó Vincent, cada palabra cuidadosamente calculada para infligir el máximo daño psicológico. Sobre el club donde trabajaba antes de conocerte, sobre las deudas que dejó atrás cuando decidió jugar a las casitas en los suburbios. El almacén pareció encogerse alrededor de Connor, las paredes se cerraban con el peso de las revelaciones que amenazaban con destrozar todo lo que creía sobre su matrimonio, su esposa, su vida cuidadosamente reconstruida. El pasado de Jennifer había sido una puerta cerrada que nunca pensó en abrir, aceptando sus historias sobre crecer en un hogar de acogida, sobre no tener familia, sobre estar completamente sola en el mundo hasta que Connor la encontró. La opción que Vincent presentó era elegante en su simplicidad y devastadora en sus implicaciones. Tiene las habilidades que necesitamos, señor Walls. Su taller, su conocimiento de sistemas automotrices, su habilidad para hacer desaparecer vehículos de los registros oficiales. Trabaje para nosotros. Liquide la deuda de la señorita Morrison mediante el servicio y su hijo conservará a su padre. Si se niega, se unirá a su esposa en la otra vida que les espera a quienes se cruzan en nuestra organización. La oferta flotaba en el aire como una soga, perfectamente elaborada para explotar cada vulnerabilidad de Connor. Su amor por Mason, su necesidad de proteger a Sarah, su desesperación por preservar lo que quedaba de su mundo destrozado. Todo reducido a una simple transacción comercial medida en dinero lavado y automóviles imposibles de rastrear. Connor miró a Sarah, viendo los rasgos de Jennifer reflejados en su rostro surcado de lágrimas, y tomó la única decisión que el amor le permitía. Lo haré, dijo, con las palabras sabiendo a veneno en la boca, pero pronunciadas con la firme determinación de un hombre que entendía que algunos precios valían la pena pagar. La sonrisa de Vincent se ensanchó, revelando unos dientes que brillaban como lápidas frescas bajo la luz fluorescente. Excelente. Tu primera tarea comienza de inmediato. La tableta mostraba de nuevo el garaje de Connor, pero ahora había un Mercedes sedán negro aparcado dentro, con el parachoques delantero manchado con algo que una vez fue rojo, pero que se había secado hasta adquirir el color del óxido viejo. Faltaban las placas del vehículo, sus números de vid estaban archivados, su historial borrado, salvo por la evidencia que llevaba de la violencia que lo había traído a la puerta de Connor. 6 meses transcurrieron lentamente como animales heridos arrastrándose hacia la muerte. El garaje de Connor se convirtió en un cementerio para los pecados ajenos. Cada vehículo que pasaba por su garaje cargaba con el peso de crímenes que prefería no imaginar. El trabajo era metódico, preciso, y requería habilidades que nunca quiso desarrollar, pero que demostró ser sorprendentemente hábil en adquirir. Los números de vid desaparecieron bajo ácidos cuidadosamente aplicados. Los trabajos de pintura transformaron los sedanes de negros a azules, de evidencia a transporte inocuo. Se intercambiaron las matrículas, se reescribieron las historias, se borraron las identidades con la meticulosidad sistemática de un hombre que había aprendido a compartimentar la conciencia en favor de la supervivencia. Mason preguntaba por Sarah todos los días, con su corazón de 7 años incapaz de comprender por qué la amable señora se había ido tan repentinamente, porque la mirada de papá se había cansado tanto, porque su casa volvía a sentirse vacía a pesar de estar llena de los mismos muebles y fotografías. Connor inventaba mentiras con la creatividad desesperada de un padre, intentando proteger la inocencia de un mundo que devoraba la esperanza por el desayuno. Sarah tenía que ir a ayudar a su familia. Pensaba en ellos todos los días. Volvería cuando pudiera. Cada mentira tallaba un nuevo pedazo del alma de Connor, dejándolo sintiéndose vacío y frágil,
como un edificio con todos sus soportes estructurales, carcomido lentamente por las termitas. Las cartas llegaban todos los martes, con matasellos de Las Vegas, pero sin remitente ni identificación del remitente, solo el nombre de Connor escrito con la cuidadosa letra de Sarah. Dentro, encontró fotografías de Mason caminando hacia la escuela, jugando en el patio trasero, durmiendo en su cama con su manta de dinosaurio hasta la barbilla. El mensaje era claro. Estaban observando, siempre observando, y la cooperación de Connor se pagaba con la seguridad de su hijo. Las fotografías nunca mostraban a Sarah, pero Connor podía sentir su presencia en la composición, la forma en que capturaban los mejores momentos de Mason, sus sonrisas más brillantes, como si alguien que lo amaba estuviera detrás de la cámara. La agente del FBI Sarah Mitz llegó un jueves por la mañana disfrazada de clienta, necesitando que le repararan la transmisión de su Volkswagen. Era más joven de lo que Connor esperaba, con el pelo corto y quemado y una mirada que no se perdía nada, catalogando los detalles con la meticulosidad sistemática de alguien que había aprendido a descifrar a los mentirosos profesionales. «Sabemos lo que está pasando aquí», dijo. Dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del garaje. «Sabemos de Vincent Reeves, de los vehículos, de la mujer que tienen como garantía por su cooperación». Las palabras impactaron como golpes físicos, robándole el aliento a Connor y dejándolo aturdido por la terrible esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera ayudar. El plan tomó forma con una lentitud agonizante. Cada detalle requería una cuidadosa consideración y contingencias de respaldo que parecían instrucciones para desactivar una bomba con los ojos vendados. Connor continuaría trabajando para la organización de Vincent, pero ahora cada transacción sería documentada, cada vehículo fotografiado, cada conversación grabada a través de dispositivos tan pequeños que podrían ocultarse en botones de camisa y hebillas de cinturón. Las pruebas se acumularían sistemáticamente, creando un caso insostenible contra una organización que había operado con impunidad durante demasiado tiempo. Pero el verdadero desafío no era reunir pruebas. Mantenía a Mason a salvo mientras el gobierno federal construía lenta y metódicamente el marco legal necesario para destruir a Vincent Reeves y todo lo que representaba. El desenlace llegó con el primer calorcito de la primavera, como si la tierra misma contuviera la respiración anticipando la violencia. El garaje de Connor se había convertido en el centro de una red de vigilancia que se extendía desde Las Vegas hasta Washington, D.C. Agentes federales, posicionados como piezas de ajedrez alrededor de un tablero, salvarían a su familia o la destruirían por completo. El último vehículo, una Escalade blanca con matrícula de Pensilvania y lo que parecían sospechosamente agujeros de bala en la puerta trasera del pasajero, llegó antes del amanecer de un martes, acompañado por el propio Vincent y una sensación de fin que se sentía como estar en un cementerio a medianoche. «Esto concluye nuestro acuerdo comercial», anunció Vincent, con la voz satisfecha de quien ha extraído con éxito hasta la última gota de valor de un recurso útil. «La deuda de la señorita Morrison está saldada. Su hijo sigue a salvo y usted regresa a su tranquila vida de reparación de automóviles y de padre o madre soltero. Todos consiguen lo que quieren». Pero Connor podía ver algo más moviéndose tras los ojos de Vincent. Una oscuridad que sugería que la libertad prometida no era más que otra mentira diseñada para hacer la traición final más devastadora. Estos no eran hombres que dejaban cabos sueltos, testigos vivos ni pruebas sin exponer. Eran profesionales en un negocio donde las soluciones permanentes eran los únicos resultados aceptables. El almacén explotó de agentes federales como una tormenta que se desatara sobre una tierra azotada por la sequía. Los equipos SWAT invadieron cada entrada, con su equipo táctico y su eficiencia profesional, transformando el espacio industrial en un campo de batalla donde la justicia finalmente tenía suficiente potencia de fuego para competir con el crimen organizado. La sorpresa de Vincent duró exactamente 3 segundos antes de que sus instintos profesionales se activaran. Su mano buscaba un arma que la llave inglesa de Connor interrumpió con el sólido golpe del metal contra el hueso. La tableta se esparció por el suelo de hormigón, y su pantalla se agrietó como hielo en primavera.
Las imágenes de vigilancia de la familia de Connor se dispersaron como hojas muertas al viento otoñal. Sarah emergió de la protección federal, con el aspecto de alguien que había estado conteniendo la respiración bajo el agua durante 6 meses y finalmente había podido salir a la superficie. Estaba más delgada, más vieja de alguna manera, marcada por experiencias que Connor solo podía imaginar, pero pasaría el resto de su vida ayudándola a olvidar. Sus primeras palabras fueron sobre Mason. ¿Estaba a salvo? ¿Era feliz? ¿Seguía preguntando por ella? ¿Le había dicho Connor la verdad sobre por qué se había ido? Las preguntas fluían como agua a través de una presa rota. 6 meses de ansiedad maternal, finalmente encontrando voz en un mundo donde hablar no pondría en peligro al hijo que había aprendido a amar como si fuera suyo. La cocina de Connor se sentía diferente ahora, más liviana de alguna manera, como si la eliminación de secretos hubiera cambiado la presión del aire dentro de su pequeña casa. Sarah estaba sentada en la mesa de madera desgastada donde había desayunado 6 meses antes, con uno de los suéteres de Jennifer puesto y contándole a Mason historias sobre su madre que Connor nunca antes había escuchado. Historias de 2 hermanas que se habían protegido mutuamente durante sus hogares de acogida y su adolescencia, que habían soñado juntas con vidas mejores y lugares más seguros, que se habían amado intensamente hasta que la violencia del mundo las separó. Mason absorbió cada palabra con la atención ávida de un niño, descubriendo que su familia era más grande y compleja de lo que jamás había imaginado. Jennifer me enviaba cartas, explicó Sarah, con los dedos aferrados a una taza de café como si fuera un ancla, manteniéndola conectada a la realidad. Incluso después de irse de Las Vegas, incluso después de construir esta vida contigo, me escribió, me contó sobre los primeros pasos de Mason, sus primeras palabras, cómo se reía de sus canciones tontas. Quería que lo conociera, que formara parte de su vida. Pero tenía miedo. Miedo de que su pasado la contaminara. El futuro que estaba construyendo. La confesión flotaba en el aire cálido de la cocina como el incienso de una oración finalmente respondida. Explicaba la fotografía, los gestos familiares, la forma en que Sarah se movía por la casa como quien regresa a casa después de un largo viaje. Vincent Reeves y su organización se desmoronaron con la meticulosidad sistemática de una demolición controlada. Cargos federales destruyeron una empresa criminal que había operado con impunidad durante décadas. Las pruebas que Connor había reunido resultaron devastadoras. Números de identificación de vehículos, transacciones financieras, conversaciones grabadas que pintaban un panorama detallado de lavado de dinero, extorsión y violencia que se extendía desde Las Vegas hasta las capitales de los estados de todo el país. Marcus recibió 12 años. El propio Vincent desapareció en el sistema penitenciario federal con una sentencia que lo mantendría alejado de la sociedad hasta que su cabello se volviera blanco y sus manos demasiado artríticas para sostener armas. 6 meses después de los arrestos en el almacén, Connor estaba en su garaje viendo a Sarah enseñarle a Mason a cambiar el aceite de motor, mientras sus manos guiaban sus pequeños dedos por herramientas que parecían enormes en sus manos de 7 años. Había conseguido un trabajo en el centro comunitario Millbrook, impartiendo clases de baile a adolescentes, ayudándolas a encontrar la confianza y la gracia en movimientos que antes eran mecanismos de supervivencia en un mundo donde la belleza era moneda corriente y la desesperación, el tipo de cambio. La ironía no pasó desapercibida para Connor, la hermana de Jennifer, que construía su nueva vida en el mismo pueblo donde Jennifer se había reinventado, rodeada de las mismas calles, casas y sueños que antes parecían imposibles. El reloj de bolsillo llegó un martes por la mañana, envuelto en papel de seda y acompañado de una nota escrita a mano por Jennifer que Connor reconoció de las listas de la compra y las cartas de amor. Para Mason cuando tenga la edad suficiente para entender que el tiempo es el regalo más preciado que podemos darnos. Con cariño, mamá. Dentro de la portada de Los Vigilantes, una dedicatoria decía, para Jennifer, Navidad de 1995, con cariño, papá. Un recordatorio de que incluso en vidas reinventadas, algunas conexiones trascienden la geografía y los años,
y las distancias prudentes que construimos para protegernos del peso de amar demasiado. Mason llevaba el reloj a todas partes ahora. Su tic-tac constante le servía de cronómetro y talismán, conectándolo con una madre cuyo amor había sido más complejo de lo que él había comprendido, pero más duradero que la muerte misma. Sara lo encontraba a veces sentado en el patio trasero con el reloj pegado a la oreja, escuchando su latido mecánico como una meditación sobre la permanencia en un mundo donde todo parecía destinado a terminar. «Suena como mamá», le dijo a Connor una noche, con su voz cargada de la sencilla sabiduría de la infancia que atraviesa la complejidad adulta como un cuchillo en la niebla. Los tres se adaptaron a rutinas que les resultaron familiares y revolucionarias, como aprender a caminar de nuevo. Tras meses arrastrándose en la oscuridad, Sara cocinaba de memoria las recetas de Jennifer, moviendo las manos con inconsciente precisión en preparaciones que llenaban la casa de aromas que Connor creía perdidos para siempre. Ayudaba a Mason con la tarea, le enseñaba juegos de cartas que Jennifer había aprendido de niña, le cantaba nanas en idiomas que Connor desconocía, pero que Mason parecía comprender a un nivel más profundo que las palabras. Su pequeña familia se expandió para dar cabida a un amor complejo, imperfecto, marcado por la pérdida y la violencia, pero que finalmente triunfó en su negativa a rendirse a la desesperación. Las cartas de Las Vegas dejaron de llegar, reemplazadas por conversaciones matutinas con café, aventuras vespertinas en el parque, historias nocturnas que conectaban a Mason con una herencia que por fin tenía la edad suficiente para empezar a comprender. Sara transitaba sus vidas con la cuidadosa gratitud de quien había aprendido a no dar por sentada la seguridad, que entendía que la familia era algo que se elegía, no algo que simplemente sucedía. Plantó flores en el viejo jardín de Jennifer y las cuidó con la dedicación paciente de quien devuelve la esperanza a la vida tras un invierno larguísimo. Connor observó cómo su hijo y la hermana de su esposa forjaban vínculos a través de la brecha que la tragedia había abierto en su familia, y sintió que algo que podría haber sido paz se instalaba en los espacios donde la ansiedad había vivido durante tanto tiempo. El garaje aún olía a aceite de motor y a trabajo honesto, pero los vehículos que pasaban por allí ahora solo llevaban los problemas habituales de su dueño. Transmisiones que necesitaban reconstrucción, motores que necesitaban puesta a punto, las fallas mecánicas que marcaban vidas normales, vividas a velocidades normales. Se acabaron las entregas a medianoche. Se acabaron las preguntas que prefería no responder. Se acabaron las fotografías de Mason llegando por correo como amenazas disfrazadas de preocupación. Algunas noches, cuando Mason dormía y la casa se había instalado en la cómoda tranquilidad de un hogar donde la gente se sentía lo suficientemente segura como para descansar, Connor y Sara se sentaban en la parte delantera. Porche y observar las estrellas emerger a través de los cielos despejados de Millbrook. Hablaron de cómo Jennifer a veces compartía recuerdos que pintaban una imagen más completa de una mujer que había sido hermana, esposa, madre, en última instancia, alguien lo suficientemente valiente como para creer que el amor podía triunfar sobre el miedo si estabas dispuesta a luchar con fuerza y el tiempo suficiente para hacerlo realidad. Estas conversaciones parecían oraciones, bendiciones, promesas hechas a alguien que no podía oírlas, pero cuya influencia seguía moldeando cada decisión que tomaban. La historia no terminó con venganza ni enfrentamientos dramáticos, ni con ninguna de las resoluciones violentas que parecían dominar los rincones más oscuros del mundo. En cambio, terminó con algo mucho más radical e infinitamente más difícil. La decisión diaria de construir en lugar de destruir, de amar en lugar de temer, de confiar en que el mañana podría ser mejor que el hoy, si estabas dispuesta a trabajar lo suficiente para lograrlo. Las manos de Connor, que una vez borraron la evidencia de los crímenes ajenos, ahora dedicaban su tiempo a enseñarle a Mason a arreglar las cosas rotas, a hacerlas funcionar de nuevo, a encontrar la belleza en el simple acto de restaurar. Mason creció, su voz se volvió más grave, sus preguntas más complejas, a medida que aprendía a navegar en un mundo que era a la vez más peligroso y más maravilloso de lo que había comprendido. El reloj de bolsillo se convirtió en su compañero constante. Su ritmo constante servía de contrapunto al ritmo acelerado de la infancia que se convertía en adolescencia.
Sara documentó su crecimiento con fotografías que nunca serían utilizadas como amenazas ni como presión, sino simplemente como evidencia de que el amor persistía, de que las familias resistían, de que algunas historias no terminaban en oscuridad, sino con la luz serena que emanaba de quienes elegían la esperanza en lugar de la desesperación, la conexión en lugar del aislamiento, el mañana en lugar del ayer. Años después, cuando Connor tuvo la edad suficiente para comprender que su propia historia se encaminaba hacia su fin, recordaría aquella noche de noviembre en la que se detuvo ante una mujer temblorosa en la autopista 47 y la reconocería como el momento en que comenzó su verdadera vida. No la vida que había planeado, ni la que creía desear, sino la vida que el amor hizo posible cuando tuvo la valentía de elegir el rescate por encima de la seguridad, la verdad por encima del consuelo, la conexión por encima del tentador aislamiento del dolor. Los faros que habían revelado a Sara en la tormenta iluminaron algo más que su desesperada necesidad. Revelaron la posibilidad de que las cosas rotas se pudieran reparar, de que las cosas perdidas se pudieran encontrar, de que el amor pudiera sobrevivir incluso a los esfuerzos más decididos por destruirlo. El reloj de bolsillo aún sonaba en la habitación de Mason, marcando el tiempo con la paciente persistencia del amor que se niega a rendirse ante las circunstancias. Su ritmo se había convertido en la banda sonora de sus vidas reconstruidas. Un latido mecánico que conectaba el pasado con el presente, la memoria con la esperanza, la mujer que había muerto guardando secretos a la familia que había sobrevivido al descubrirlos. En ese tic-tac constante, Connor oía el sonido de promesas cumplidas, del amor encontrando maneras de perdurar más allá de la muerte, de historias que no terminaban con un cierre, sino con la infinita posibilidad de continuar, crecer, convertirse en algo más grande y hermoso de lo que nadie se había atrevido a imaginar. La tormenta de noviembre que había traído a Sara a su puerta ahora parecía historia antigua. Una tempestad que había dispersado sus vidas como hojas antes, enseñándoles que a veces el clima más devastador traía las semillas de la renovación más inesperada. El garaje de Connor seguía vibrando con el ruido productivo del trabajo honesto. La risa de Mason seguía llenando su casa de música, y la presencia de Sara seguía demostrando que la familia era algo que se construía, no algo que simplemente sucedía. Habían aprendido a bailar con la incertidumbre, a encontrar la belleza en la imperfección, a confiar en que el amor era más fuerte que las fuerzas que buscaban destruirlo. Al final, la temblorosa bailarina de bar que Connor había encontrado en el camino le había dado más de lo que jamás imaginó. No solo a sí misma, ni solo su amor por Mason, sino la comprensión de que gracia a veces llegaba disfrazada de desastre, de que el rescate podía ser un acto mutuo, de que quienes salvamos a menudo terminan salvándonos a cambio. El descubrimiento que lo cambió todo no estaba oculto en el pasado ni enterrado con los muertos, sino vivo en su cocina cada mañana, haciéndose más fuerte con cada comida compartida, cada cuento antes de dormir, cada momento en que elegían creer que el mañana valdría el precio que exigiera el hoy. El camino se extendía ante ellos, incierto, pero ya no vacío, marcado no por los faros de los desesperados buscadores nocturnos, sino por el resplandor constante de los hogares que arderían mientras hubiera gente dispuesta a atenderlos, con la paciente devoción del amor que había aprendido a sobrevivir a todo lo que el mundo pudiera echarle.